Hola a todos y sean cordialmente bienvenidos a mi canal. Hoy les presento la biografía de Dionisio I de Portugal. Él fue uno de los grandes soberanos de Portugal, siendo considerado como uno de los monarcas más populares y reconocidos en la historia portuguesa. Sin más preámbulo, disfruta de su biografía. Dionisio de Borgoña nació el 9 de octubre de 1261 en la ciudad de Lisboa, en Portugal. Fue el segundo de los descendientes del rey Alfonso III de Portugal y de su consorte Beatriz de Castilla. Por línea paterna pertenecía a la Casa Real Portuguesa. Por la parte materna estaba emparentado con figuras relevantes como Alfonso X de Castilla. De su infancia se conoce poco, aunque se sabe que diversos tutores se encargaron de su educación. Entre ellos el más destacado fue Lorenzo González Magro. Más tarde, el infante quedó bajo el cuidado del alguacil del reino, Nuno Martens de Chacín, a quien Dionisio posteriormente nombraría jefe de mayordomos. Cuando tenía apenas 4 años, viajó a Sevilla junto a su madre Beatriz para visitar a su abuelo Alfonso X de Castilla. El encuentro entre ambas familias fue bastante frío, ya que existían disputas entre la corona castellana y la portuguesa por el control del Algarve, territorio musulmán que había conquistado el padre de Dionisio. Dionisio mostraba gran interés por la música, la poesía, la caza y la ciencia. También se le describía como alguien sereno, aunque distante y frío con sus allegados. Se decía igualmente que podía ser cruel, ya que trataba con dureza a algunos parientes. El 16 de febrero de 1279 falleció su progenitor, Alfonso III de Portugal, asumiendo Dionisio el trono con apenas 17 años. Una de sus primeras acciones fue enfrentarse al conflicto que mantenía Portugal con Roma. El joven monarca intentó alcanzar la paz con el papado, aceptando las exigencias del pontífice Nicolás III. Dionisio en sus primeros años tuvo la ayuda de un grupo de consejeros liderados por su madre, Beatriz de Castilla. No obstante, mantuvo serios enfrentamientos con su hermano Alfonso, quien reclamaba ser el legítimo heredero de la corona portuguesa, alegando que Dionisio había nacido cuando el matrimonio de sus padres aún no había sido reconocido por la Iglesia. Estos pleitos entre hermanos llegaron a convertirse en conflicto armado, cuando el infante Alfonso reunió un ejército para enfrentarse a las tropas reales. Afortunadamente para Dionisio, salió victorioso, y su hermano abandonó Portugal rumbo a Castilla, donde permanecería acompañado de su abuelo, el rey Alfonso X. Ya en el trono, Dionisio necesitaba asegurar herederos para la continuidad dinástica. Pronto se comprometió con la princesa Isabel de Aragón, hija de los reyes Pedro III de Aragón y Constanza II de Sicilia. Durante las negociaciones matrimoniales, Dionisio tuvo varios desencuentros con su madre Beatriz, lo que provocó que la reina viuda abandonara Portugal para instalarse en Castilla junto al resto de su familia. El 26 de junio de 1282 se celebraron las nupcias entre Dionisio e Isabel en la ciudad de Trancoso. En aquel momento el rey tenía 20 años, mientras que su esposa apenas contaba con 11. La unión fue festejada con gran esplendor y, tras la ceremonia, la pareja realizó varios recorridos por tierras portuguesas. Mientras tanto, en Castilla las cosas se complicaban, pues su abuelo Alfonso X se enfrentaba con su propio hijo, el infante Sancho, futuro Sancho IV de Castilla. Dionisio procuró mantenerse al margen de la disputa familiar entre su abuelo y su tío. Tras el fallecimiento de Alfonso X en 1284, Dionisio buscó mantener relaciones amistosas con el nuevo rey, para preservar la paz entre ambos reinos. Dionisio fue uno de los principales responsables en consolidar la identidad nacional y en encaminar a Portugal hacia una conciencia propia como Estado soberano. También limitó el poder de la nobleza y del clero, apropiándose de varias propiedades de estos. La Iglesia mostró su descontento, presentando quejas al papado. El monarca se justificó señalando que nobles y eclesiásticos tenían demasiado poder y abusaban directamente del pueblo. En 1290, Dionisio declaró al gallego-portugués como idioma oficial del reino, empleándose en la prosa notarial. Durante aquellos años su esposa Isabel de Aragón ya tenía la edad suficiente para consumar matrimonio y en el año 1290 dio a luz a una niña, la cual fue llamada Constanza, la cual años después se convertiría en reina consorte de Castilla. En 1291 nació el segundo y último hijo legítimo de la pareja, un varón llamado Alfonso, futuro Alfonso IV de Portugal.
Aunque el matrimonio solo tuvo 2 descendientes legítimos, Dionisio tuvo numerosa prole ilegítima fruto de sus múltiples relaciones extramatrimoniales. A diferencia de otros monarcas, se preocupó por la educación de sus hijos nacidos fuera del matrimonio, brindándoles la misma formación que a los legítimos. Todos ellos mantenían vínculos estrechos con la familia real. En 1297, tras la conclusión de la reconquista iniciada por su padre, fijó definitivamente las fronteras del reino mediante el Tratado de Alcañices. Gracias a este acuerdo, Portugal mantiene hasta hoy las fronteras más antiguas de Europa. La principal preocupación de Dionisio fue la organización interna del reino. Continuó las políticas de su padre en materia legislativa y de concentración del poder. Promulgó un núcleo esencial de leyes civiles y penales, protegiendo a las clases humildes frente a abusos y extorsiones. Recorrió sus dominios resolviendo injusticias y atendiendo los problemas de sus súbditos. Mandó edificar numerosas fortalezas, fundó nuevas villas y confirmó privilegios a muchas localidades. Junto a su esposa Isabel de Aragón, trabajó para mejorar la vida de los más necesitados y fundó diversas instituciones de carácter social. Se dedicó también al desarrollo de infraestructuras, promovió la explotación de minas de cobre, hierro y plata, organizando su exportación. En 1308 firmó el primer tratado comercial portugués con Inglaterra. Además, fundó la marina bajo el mando de un almirante genovés y ordenó la construcción de varios puertos. Su mayor empeño fue el fomento de las tierras agrícolas, lo que le valió el sobrenombre de El Labrador. Redistribuyó propiedades, incentivó el cultivo, creó asociaciones de labradores y mostró un marcado interés en el comercio exterior. Estableció mercados fijos en numerosas ciudades y reguló sus actividades. Una de sus iniciativas más destacadas fue la protección de los campos contra el avance de las arenas marinas, ordenando la plantación de pinos en la región de Leiria. Este bosque aún se conserva y es uno de los más importantes de Portugal, conocido como el Pinal de Leiria. La cultura fue otro de sus grandes intereses. Escribió tratados sobre administración, caza, ciencia y poesía. Fue uno de los trovadores más prolíficos de su tiempo. Se conservan 137 composiciones de su autoría, 73 cantigas de amor, 51 cantigas de amigo y 10 cantigas de escarnio y maldecir. Incluso se preserva la música original de 7 de estas piezas, descubierta por el profesor Harvey L. Scherer en el Archivo Nacional de la Torre do Tambou, en un pergamino que había servido como cubierta a un libro notarial del siglo XVI, conocido como el Pergamino Scherer. La lengua gallego-portuguesa, derivada del latín vulgar, ya se había desarrollado desde al menos el siglo X y era la utilizada en la lírica trovadoresca de Galicia, Castilla y Portugal. El propio Alfonso X de Castilla, abuelo de Dionisio, también fue trovador y compuso en esa lengua. Sus hijos naturales, Alfonso Sánchez y Pedro Alfonso, siguieron el ejemplo paterno y escribieron extensamente. Durante su reinado, Lisboa se transformó en uno de los centros culturales de Europa. Ese mismo año fundó el Estudio General mediante el documento Scientiae Tesores Mirabilis, ubicado en el actual Largo do Carmo en Lisboa. Allí se impartían enseñanzas de artes, derecho civil, derecho canónico y medicina. En 1307, el rey Felipe IV de Francia inició la persecución contra los caballeros templarios, y el Papa Clemente V pidió su supresión. El monarca francés entregó al pontífice confesiones obtenidas bajo tortura, y el Papa ordenó que los demás reinos cristianos también actuaran contra la orden. Actualmente se cree que la persecución a los templarios fue política por parte del rey Felipe IV de Francia, quien tenía varias deudas. Dionisio participó en la persecución de los templarios en territorio portugués, aunque antes les permitió huir y se negó a entregar a Roma todos los bienes confiscados, a diferencia de otros reinos. En 1308, el Estudio General fue trasladado a Coimbra y más tarde recibiría el rango de universidad. Alternó entre Lisboa y Coimbra en varias ocasiones, hasta que en 1537, por decreto de su descendiente Juan III de Portugal, quedó establecida definitivamente en Coimbra. El primer estatuto de esta universidad fue el decreto Magna Carta Privilegiorum, firmado por Dionisio. El monarca también ordenó traducir obras relevantes, consolidando su corte como uno de los centros literarios más influyentes de la península ibérica. Aunque su reinado fue en gran parte pacífico y próspero, no estuvo exento de problemas. Dionisio sentía gran estima por su hijo ilegítimo Alfonso Sánchez,
hasta el punto de que éste llegó a intentar convencerlo para ser reconocido como heredero al trono. Esto enfureció al infante Alfonso, su hijo legítimo, quien reprochó a su padre el favoritismo hacia su medio hermano, iniciando así una guerra civil en Portugal. El infante Alfonso reunió un ejército y atacó las poblaciones que apoyaban al rey. Mientras tanto, Dionisio organizó sus tropas para hacerle frente. Durante estos enfrentamientos, la reina Isabel de Aragón intervino personalmente, buscando convencer a su hijo de deponer las armas. Consiguió una tregua, logrando que padre e hijo firmaran la paz tras varios años de conflicto. Sin embargo, la calma no duró demasiado. Tras el regreso a la corte de Alfonso Sánchez, el infante Alfonso volvió a rebelarse contra su padre. Dionisio, una vez más, reunió a sus tropas para enfrentarse a su heredero. Los ejércitos del rey y del infante Alfonso se encontraron en la batalla de Albalade. Cuando la lucha estaba por comenzar, la reina Isabel de Aragón se interpuso entre ambos bandos, implorando la reconciliación de padre e hijo. Según los relatos, la intervención de la reina fue milagrosa, llegando incluso a decirse que desprendía una luz celestial que detuvo de inmediato a los ejércitos. Aunque después hubo algunos enfrentamientos menores, finalmente padre e hijo se reconciliaron, y el conflicto terminó con el exilio de Alfonso Sánchez. Dionisio padecía problemas cardíacos, consecuencia de los múltiples disgustos sufridos. Falleció en Santarém el 7 de enero de 1325, a los 63 años de edad. Fue sepultado en el monasterio de San Dionisio en Odivelas, fundación suya. Dionisio fue uno de los grandes reyes de Portugal. Su vida y su reinado se alzan como el ejemplo de un monarca que supo conjugar la fuerza del poder con la sabiduría de la paz. Mientras otros soberanos de su tiempo desgastaban sus reinos en guerras interminables, él consolidó las fronteras heredadas de su padre y dedicó sus esfuerzos a hacer florecer la tierra, la economía y la cultura. Fue un rey que transformó a Portugal en un país próspero, asegurando las bases de la agricultura, desarrollando el comercio, fomentando el uso de la lengua portuguesa y elevando el espíritu de su pueblo con las letras y las artes. Además, supo rodearse de la figura luminosa de su esposa, Isabel de Aragón, cuyo carácter piadoso y pacificador dio aún más esplendor a la corte. Aunque enfrentó disputas internas, especialmente con su propio hijo, supo mantener el equilibrio de la corona y garantizar la continuidad de la monarquía. Dionisio no fue solo un gobernante, sino también un hombre de visión, capaz de mirar más allá de su época y sembrar lo que sería la grandeza futura de Portugal. En definitiva, Dionisio I fue un gran rey, constructor de paz, protector de su gente, mecenas de la cultura y padre de una nación que comenzaba a perfilarse como una de las potencias más firmes de Europa. Su legado quedó grabado en la tierra fértil que cultivó, en la lengua que defendió y en la memoria de un pueblo que lo recuerda como uno de sus más grandes monarcas. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video. Si es así, quieren más videos como este, coméntenme, díganme qué otros personajes históricos quieren ver pronto el canal. Nos vemos en un próximo video y adiós.